Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y estás escuchando el podcast de Sucedió una noche. En este capítulo hablamos de Frank Capra, de Venecia y su festival, o de Cantando bajo la lluvia. Tenemos también nuestro juego de las películas y hemos charlado con la directora Laura Hochman. Ojalá que os guste. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bob is driving his cab and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Comenzamos hoy la 7ª temporada del programa y lo hacemos con una novedad importante. Los 2 últimos años hemos formado parte como sección del programa El Cine en la SER que dirige nuestra compañera Pepa Blanes. Esta temporada, en cambio, recuperamos nuestra duración habitual de 1 hora y nos separamos, amigablemente, eso sí, del Cine en la SER para tener nuestro propio programa. Ellos se seguirán encargando de los estrenos y de las noticias cinematográficas y nosotros nos dedicaremos básicamente al cine clásico. Vuelven así nuestras secciones ya conocidas y alguna nueva también. Y para que os hagáis una idea de lo que os hemos preparado para este primer programa de la temporada, os diré, por ejemplo, que vamos a hablar de uno de los grandes directores de la historia del cine americano. Algo como Capra, ya sé. ¿Qué le pasa a Capra? Pues que se cumplen 30 años del fallecimiento de Frank Capra y nosotros vamos a recordar su figura y sus películas. También viajaremos a una ciudad muy cinematográfica donde ahora mismo se está celebrando uno de los festivales más importantes del calendario cinematográfico. Oh, Venecia es un lugar increíble. ¿En qué lugar se pueden pescar truchas desde la cama? Y vamos a inaugurar una nueva sección con nuestro detective Jack Bourbon, que irá repasando cada semana las películas musicales más importantes de la historia, empezando desde hoy con el musical por excelencia del cine clásico. ¿Su película preferida? Cantando bajo la lluvia. Nunca me canso de verla. Tendremos unas cuantas cosas más, pero este sumario ya va largo, así que si estáis listos, empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. En Lo que el cine nos dejó, hablamos de aniversarios y efemérides relacionados con las grandes películas y los mitos cinematográficos. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes directores de la historia del cine. Este viernes 3 de septiembre se han cumplido 30 años de la muerte de Frank Capra, autor de títulos como Qué bello es vivir, Caballero sin espada o la película que da título a este programa, Sucedió una noche. Hubo una vez un director que allá por los años 30 y 40 del siglo XX consiguió hacer realidad el tópico del cine como espejo de los sueños del hombre. Frank Capra era un optimista y sus películas también lo eran. Hay algo maravilloso en el espíritu de la Navidad. Hay que ver lo que hace la gente. Y yo me pregunto, ¿por qué no puede ese espíritu durar todo el año? Si todos los Juan Nadie hiciéramos que ese espíritu durara 365 días al año, desarrollaríamos tal fuerza, crearíamos tal ola de buena voluntad que ninguna fuerza podría oponerse a nosotros. En ellas el bien triunfaba sobre el mal, los pobres llegaban a ricos y la injusticia era siempre derrotada. La próxima vez traiga a su abuelita. Así es, como en los cuentos de la abuelita. De hecho, así le llamaba Berlanga, gran admirador de su cine, la abuelita Capra.
fue el director de Los buenos sentimientos y del sueño americano, el hombre que transmitía sus valores, la libertad del individuo y la lucha de la gente sencilla contra el poderoso. Me gusta mucho este país. No me gustan algunas cosas de aquí, pero me gusta que una persona pueda decir lo que quiera y hacer lo que quiera sin que nadie pueda prohibírselo. Y eso es bueno. Sin duda. Frank Capra había nacido en 1897 en un pequeño pueblecito siciliano. Sus padres eran campesinos pobres y analfabetos que emigraron a Estados Unidos cuando él tenía 6 años. Desde muy pequeño empezó a trabajar en los más diversos oficios. Dame un helado de chocolate, con coco por encima. No me gusta el coco. ¿No te gusta el coco? ¿No sabes de dónde vienen los cocos, Mari? De Tahití, las Islas Virgen, el mar del Coral. Así, trabajando de dependiente, vendiendo periódicos y cosas similares, se pagó los estudios y consiguió un diploma como ingeniero químico. Sin embargo, su vida cambió por completo el día en que leyó un anuncio en la prensa. Se busca director de cine para rodar un cortometraje basado en el poema de Rudyard Kipling, La balada de la pensión de Fisher. Capra mintió asegurando que tenía cierta experiencia como director y le dieron el trabajo. Era el año 1922 y el joven tuvo que aprender sobre la marcha los trucos del oficio. Tiene imaginación y mucho talento, ¿verdad? Al mismo tiempo que dirigía otros cortos de bajo presupuesto, hacía también de guionista, montador o atrechista de películas más importantes y poco a poco se fue haciendo un nombre en Hollywood. Durante los años 30 y 40, Frank Capra se convirtió en uno de los directores más importantes y exitosos del cine americano. De hecho, fue el primero en conseguir que su nombre figurara por encima del título de la película. Supo entretenerme y divertirme. Se merece hasta el último centavo. Sus películas arrasaban en taquilla. Títulos como Sucedió una noche. Estas son las murallas de Jericó. Puede que no sean tan fuertes como aquellas que derribó Josué con la trompeta, pero sí más seguras, porque yo no tengo trompeta. Arsénico por compasión. Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana. Sí, querido, ya lo sabemos. Sí. ¿Qué lo sabéis? ¡De sobra! Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. Pero ¿y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. Horizontes perdidos. Bienvenidos a Shangri-La. Como ve, las montañas nos protegen por todas partes. Un extraño fenómeno al que estamos muy agradecidos. Fabuloso. Y por supuesto, la que es sin duda su película más conocida, Qué bello es vivir. ¿Qué tal, señor inspector de Hacienda? ¿Cómo está? Señor Bailey, hay un déficit. Sí, lo sé, de $8,000. Tengo aquí un papel. Apuesto que es la orden de mi arresto. ¿No es maravilloso? ¡Felices Pascuas! Aunque rodó películas de diversos géneros, su especialidad eran las comedias, y muchas de ellas tenían un trasfondo político y social. Era la época del New Deal del presidente Roosevelt, que intentaba dar esperanzas a la gente muy machacada por la Gran Depresión. Y el cine también tuvo su Roosevelt en la figura de Frank Capra. ¿Recuerdas el primer día que llegaste aquí? ¿Recuerdas lo que dijiste del señor Lincoln? Dijiste que estaba sentado ahí como esperando a que llegara alguien. Tenías razón. Esperaba a un hombre que comprendiera su trabajo y lo llevara hasta el final. Eso es lo que estaba esperando. Creo que te estaba esperando a ti. Ganó 3 Oscar como director, en 1935 por Sucedió una noche, en 1937 por El secreto de vivir y en 1939 por Vive como quieras, otra de sus mejores comedias. Estaba pensando en tu familia, Alice. Vivir con ellos debe ser como vivir en un mundo imaginado por Walt Disney. Cada uno hace lo que quiere y le parece, ¿no es así? Sí, el abuelo lo empezó todo. Un buen día dejó sus negocios. Subió en el ascensor, pero luego bajó y no quiso volver a subir. Podía haber sido un hombre muy rico, pero dijo que eso no le divertía. En ella, el director afirmaba que no creía en revoluciones sociales. Comunismo, fascismo, vuduismo y todo acaba en ismo. En esta época, si algo no va como debiera, sales, te buscas un ismo y todo resuelto. Capra estaba convencido de que la bondad anida en el interior de todas las personas y que los pequeños gestos individuales, más que las ideologías políticas, eran la clave para cambiar el mundo. Sí, amigos míos, los mansos heredarán la tierra cuando los Juan Nadie comiencen a amar a sus vecinos. Y será mejor que empiecen ahora. No esperen a que el juego se suspenda por falta de... Despierta, Juan Nadie, eres la esperanza del mundo. Frank Capra. Mis películas siempre se construyen en torno al individuo, en torno a la fuerza interior y oculta que hay en cada persona individual.
Frank Capra creó su propia productora y le puso por nombre Liberty Films, como si quisiera remarcar uno de los grandes valores americanos que él siempre defendía. Los chicos olvidan lo que significa su país si solamente leen sobre la tierra de la libertad en los libros de historia. Y se harán hombres y lo olvidarán aún más. La libertad es demasiado valiosa como para estar enterrada en los libros. Los hombres deberían sentirla todos los días de su vida y decir: yo soy libre. Caballeros sin espada, Juan Nadie, El secreto de vivir. En todas estas películas Capra nos habla de la libertad, de la justicia, de la solidaridad entre las personas. Amigos que estáis aquí, los que necesitáis mi ayuda, en pie. Mi plan es muy sencillo. Daré a cada familia 10 acres, un caballo, una vaca y simientes. Si lo trabajan durante 3 años, será suyo. Bien. Si esto es una locura, tal vez sí, deba ser internado, pero no lo creo. Con el paso del tiempo, sin embargo, América cambió y el cine también lo hizo. Sus críticos achacaban cada vez más a Capra un exceso de sensiblería. Cuando el país necesita hombres que sepan y que tengan una valentía que jamás han tenido, él viene a decorar un asiento y a llevarse honores. El público también fue dándole la espalda. En 1961, consciente de que su cine era ya de otra época, decidió retirarse. Su última película fue Un gángster para un milagro, con Glenn Ford y Bette Davis de protagonistas. Te presento a Annie, la duquesa de las manzanas. Bueno, ¿qué eres tú, un primo? Quiero decir que si eres un filantrópico. Mira, Dandy, hay 1 millón de almas caritativas haciendo cola para ayudar a los seres desamparados como Annie. Frank Capra vendió su productora y en los años siguientes se dedicó a escribir su biografía y a dar conferencias por todo el mundo explicando la esencia de su cine. El arte de Frank Capra es muy simple. Es el amor por la gente sencilla, al que hay que añadir 2 ideales también muy básicos: la libertad de cada individuo y la importancia que tienen todas y cada una de las personas. Ahí tienes los cimientos de mis películas. También recibía numerosos homenajes y condecoraciones. Los muchachos me han pedido que le diga unas palabras. Me han pedido que le diga... Bueno, ellos piensan que usted es un tipo estupendo y no es por halagarle. Frank Capra pasó los últimos años de su vida retirado en su rancho de California. La mañana del 3 de septiembre de 1991 no se despertó. Tenía 94 años y había sufrido un ataque al corazón mientras dormía. Han pasado 30 años desde entonces. Hoy en día resulta interesante observar cómo muchas de sus películas, en especial las más críticas, conservan su vigencia a lo largo de las décadas, y muchos espectadores, incluso jóvenes, se saben de memoria sus diálogos. Voy a hablar de nosotros, la gente normal, los Juan Nadie. Si les preguntan cómo es el Juan Nadie corriente, no podrían decirlo porque es 1 millón de cosas. Y es que Frank Capra fue un director de películas inolvidables, de esas que te acompañan a lo largo de toda tu vida. Por eso no es extraño que durante las Navidades, en las televisiones de todo el mundo, se siga emitiendo Qué bello es vivir, probablemente la película más bien intencionada de la historia del cine. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, le dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Y vamos a recuperar ahora otra sección que hemos tenido aparcada durante algún tiempo. Es nuestro juego de las películas, un juego en el que ponemos a prueba vuestra cinefilia y vuestra memoria auditiva. ¿Y en qué consiste? Pues tenemos 3 películas, nosotros os ponemos un diálogo de cada una y un tema de su banda sonora, y vosotros tenéis que adivinar los títulos de las 3. Una pista con las de hoy: las 3 son clásicos del cine de ciencia ficción de los años 50 y 60 del siglo XX. Hay muchas leyendas extrañas en el Amazonas. Ya les dije antes que yo también había oído hablar de ese monstruo. Una nativa centenaria me habló de un hombre que vive bajo el agua.
Simón, su mano está fría como el hielo. No entra en calor cuando la toco. Estamos bajo tierra. Hace mucho frío. Pero con tu mano no sucede lo mismo. Se calienta cuando la toco y la suya no. Ahora ya pueden hablar, pero no muy alto. Aquí no tienen ojos. Se refiere a las cámaras de televisión. Nos ven en otros sitios, pero no conocen nuestro escondrijo secreto. ¿De quién habláis? De los maestros. Smash, smash, smash. Black leather, crash, crash, crash. Black leather, kill, kill, kill. I got that feeling, black leather rock. Black leather, smash, smash, smash. Black leather, crash, crash, crash. Black leather, kill, kill, kill. I got that feeling, black leather rock. Me han dicho que habla usted nuestro idioma y que su nombre es señor Klaatu. Solo Klaatu. No necesito decirle que su llegada ha constituido una sorpresa. ¿Ha sido muy largo el viaje? Unos 5 meses de ustedes. Debe venir de muy lejos. De unos 250 millones de millas. Bueno, ¿qué tal se os ha dado? ¿Habéis adivinado las tres? Las tres películas, como apuntaba Elio, eran clásicos del cine de ciencia ficción de los años 50 y 60. Empezábamos con La mujer y el monstruo, una serie B hoy considerada de culto que Jack Arnold dirigió en 1954. Tras el diálogo sonaba un tema de su banda sonora compuesta por Henry Mancini, una de las primeras que compuso este gran maestro de la música cinematográfica. La segunda película era Estos son los condenados, de Joseph Losey, una de las películas de la etapa inglesa de este director americano que se exilió a Gran Bretaña perseguido por la caza de brujas del senador McCarthy. La canción que escuchábamos tras el diálogo era el tema que cantaban los pandilleros de la película, Black Leather Rock. Por cierto, que el título original de esta película de Losey, The Dump, daría nombre a uno de los grupos más importantes de la primera oleada del punk británico de los años 70. Y terminábamos el juego con Ultimátum a la Tierra, la película de Robert Wise, cuya banda sonora compuso el gran Bernard Herrmann. Si habéis adivinado las tres, pues ya sabéis, medalla de oro. Si solo dos, plata. Y si solo descubristeis una, medalla de bronce. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Desde el pasado miércoles y hasta el próximo sábado día 11 se celebra la 78 edición del Festival de Cine de Venecia, del cual nos están informando desde allí nuestros compañeros del Cine en la SER. Pero Venecia no solo posee el festival cinematográfico más antiguo del mundo, sino que la propia ciudad se ha convertido muchas veces en un gran plató cinematográfico, que hemos visto en docenas y docenas de películas. Por eso, nuestra enciclopedia curiosa nos propone hoy un paseo de cine por la ciudad y por la historia de su festival. Estamos llegando a Venecia, ¿verdad? Sí, llegaremos dentro de 2 minutos. Esta es la laguna. ¡Qué vistas! Tengo que fotografiar todo esto. Parece ser que fue Alexandre Promio, el operador de los hermanos Lumière, que trajo el cine a España, el primero en filmar la ciudad para el cine en 1896, con unas tomas de los canales venecianos mientras paseaba en góndola, unas tomas con las que, de paso, inventó el travelling. Pero si pensamos en Venecia en el cine, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de Dirk Bogarde en la película Muerte en Venecia de Visconti. El señor va al Lido, ¿no? Sí, pero primero quiero ir a San Marcos. Allí cogeré el Vaporetto. En San Marcos no puede coger el Vaporetto. ¿Por qué no? Porque el Vaporetto no acepta equipaje. Eso es cosa mía. ¡Dé la vuelta!
Sin embargo, no hay mejor película para conocer Venecia que otro clásico, esta vez de David Lean, estrenado en 1955, Locuras de verano, probablemente el film que ha mostrado de forma más completa y bella la ciudad de los canales. En ella, Katharine Hepburn daba vida a una americana que vivía en Venecia una historia de amor y fascinación durante unas vacaciones. ¿Es esta su primera visita a Venecia? Sí. Espero que le guste a usted. ¿Cree usted que podrá no gustarme? Estoy seguro de que sí, pero no a todo el mundo le gusta del mismo modo. Hay personas que la encuentran tranquila y a otros les parece ruidosa. Y en efecto es muy ruidosa, pero a la mayoría les parece muy bonita. Ya. Pues creo que yo seré de la mayoría. Pero Muerte en Venecia y Locuras de verano no son ni mucho menos las únicas películas que muestran la ciudad. En sus callejas y puentes se perdían, por ejemplo, los protagonistas de El placer de los extraños de Paul Schrader o Donald Sutherland y Julie Christie en el clásico de los 70, Amenaza en la sombra. Por aquí. Creo que he encontrado el camino. Ya hemos pasado por este puente. Bueno, nunca me ha importado perderme en Venecia. Incluso Woody Allen se perdía en sus calles intentando ligarse a Julia Roberts en Todos dicen I love you. No sabrá por dónde cae el Hotel Gritti, ¿verdad? Oh, creo que está por ahí. ¿Por ahí? Sí. Porque, claro, al correr por Venecia, todo es tan serpenteante. Laberíntico. James Bond la visitó en 3 películas, Moonraker, Desde Rusia con amor y Casino Royale, e Indiana Jones lo hizo en la tercera de su saga. Llama a Donovan Marcus, dile que acepto ese billete para Venecia. Le diré que aceptamos 2. La ciudad aparece también en las varias películas que cuentan la historia de uno de sus hijos más famosos, Casanova. Te expulso de Venecia. Excelencia, yo solo venero la belleza, eso no hace mal a nadie. Pues venérala en París o en Londres. O en dramas shakespearianos como El Otelo de Orson Welles o El Mercader de Venecia, al que dio vida en el cine Al Pacino. Ha infamado mi nombre. Se ha reído de mis pérdidas y burlado de mis ganancias. Ha insultado a mi raza, hundido mis negocios, enfriado a mis amigos e inflamado a mis enemigos. ¿Y cuál es su razón? ¡Que soy judío! Por no hablar de la infinidad de películas italianas que la utilizan como escenario principal o secundario. En Venecia, La luna y tú, sin ir más lejos, Alberto Sordi hacía de gondolero. Venecia, la luna y tú. Gino, pon otra guirnalda allí, a popa. Venga, no ahorremos. Nina se sentirá orgullosa de que mi góndola sea la más bonita de la procesión. Y cómo no, también hemos visto en muchas películas su famoso carnaval, tan elegante como licencioso. ¡Oh, Venecia! ¡Ni una zorra, mierda, defecadora, vieja pestilente! Te ordenamos con sudor y fatiga que florezcas para el que te sabe acoger. Con todas estas películas y otras muchas, hemos ido dibujando en nuestra mente una geografía que convierte a Venecia en algo familiar, aunque nunca hayamos estado allí. Todo recorrido por la ciudad comienza en el mismo lugar. La famosa Piazza San Marcos. No cambien nada. Absolutamente nada. No, señora. La Plaza de San Marcos. Napoleón la definió como el salón más hermoso del mundo. Allí están la Basílica, el Campanile o el Palacio Ducal. El cine también nos ha hecho viajar por su laberinto de calles, canales y puentes, con el de Rialto como el más famoso, o el impresionante Gran Canal y sus palacios repletos de arte. ¡Qué barbaridad! Habitaciones llenas de cuadros, cientos de cuadros, todos pintados a mano. Y un cristal lindísimo. Con el cine aprendimos también a disfrutar de la gastronomía veneciana. En Italia se sienta uno a comer y se come de verdad. En París se sienta uno y ¿qué come? Una salsa. Y de sus bares y cafés más emblemáticos. ¿Por qué no ir al bar de Harry esta noche? El Harry's Bar que frecuentaba Hemingway o el elegante Café Florian. Y por supuesto, las películas nos acostumbraron también a uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Verá, fuimos a Venecia y un día subimos a una de esas cosas que se empujan con un palo. No es un torero, eso fue en España, pero era algo parecido. ¿Se refiere quizá a un gondolero? Exacto, gondolero. Y cantaba una canción preciosa. Las góndolas y sus gondoleros cantarines son la quinta esencia de Venecia. También se puede viajar por la ciudad en sus autobuses acuáticos llamados vaporetos o visitar otras de las islas cercanas. Murano es famoso por su cristal. Es muy bonito. Murano está muy bien, pero si uno es cinéfilo de pura cepa, no dudará en visitar la isla más famosa de la laguna. Allí se celebra el Festival de Cine. Usted tranquilo, señor. Ya verá cómo lo pasa bien en el Lido. Le gustará. Hay mucha gente y mujeres preciosas. Vale la pena el viaje.
El Lido es una isla de unos 12 kilómetros de largo y unos 2 o 3 de ancho. Una de las costas da al mar abierto y por eso es conocida como la Playa de Venecia. En tiempos fue uno de los destinos turísticos preferidos de la aristocracia y de la alta burguesía europea. Oye, ¿cómo se encuentra Matt? Estupenda. El clima del Lido le ha sentado muy bien. Me alegro. Fue un dramático descenso de turistas durante los años 30 lo que animó al político veneciano Giuseppe Volpi a crear el Festival de Cine en el Lido, como motor para reactivar el turismo y de paso mejorar la imagen internacional de la Italia de Mussolini. La primera edición se celebró en 1932 y la primera película que se proyectó fue El hombre y el monstruo, con Friedrich March dando vida al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. Bueno, no es que seas una belleza. Tienes razón, no soy una belleza. Tal vez prefieras un caballero, ¿eh? Pero, ¿de qué estás hablando? Incluso me temes, ¿verdad? No te temo. ¿En serio? En sus primeros años el festival sufrió muchas presiones políticas por parte del gobierno fascista de Mussolini. The Olympic Games have begun. The best athletes in the world have come to Berlin. Algo que se notó sobre todo cuando Leni Riefenstahl, amiga personal de Hitler, se llevó el León de Oro por Olimpiada, la epopeya documental sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Fue precisamente esta la causa que animó a cineastas franceses y norteamericanos para fundar el Festival de Cannes como protesta. El Festival de Venecia dejó de celebrarse varios años durante la Segunda Guerra Mundial y volvió a ponerse en marcha en 1946. En los años 50 se gana el reconocimiento internacional gracias a la participación de cinematografías de todo el mundo como la hindú o la japonesa, hasta entonces casi desconocidas en Occidente. ¿Qué ha pasado? Una persona ha sido asesinada. Vaya novedad. ¿Por qué no subes al tejado de la puerta de Rashomon? Si miras a lo lejos desde ahí arriba verás cadáveres por todas partes. Los 60 son sobre todo los años del cine italiano con estrellas como Marcello Mastroianni o Claudia Cardinale y directores como Fellini, Visconti, Pasolini o el profundo Michelangelo Antonioni. No se equivoquen, no soy un filósofo. Al contrario, soy alguien profundamente atado a las imágenes. Solo descubrí la realidad cuando empecé a fotografiarla. En los años 70 el festival entra en crisis y renuncia a su carácter competitivo. Aún así se estrenan allí grandes películas como Novecento de Bertolucci o La naranja mecánica de Kubrick. Fuimos asaltados por una banda de jóvenes criminales en esta casa, en esta misma habitación. Yo quedé tullido para siempre, pero ella tuvo una agonía aún peor. En los 80 el festival recupera su carácter competitivo y gana en prestigio. Películas como E.T., el extraterrestre o Blade Runner se exhiben allí por primera vez. Se crean nuevas secciones y retrospectivas y los programadores se arriesgan mucho más. Por ejemplo, se atrevieron a proyectar La última tentación de Cristo de Scorsese, provocando un gran escándalo. Eso es blasfemar. No te lo han dicho. Yo soy el santo de la blasfemia. Aquel mismo año, 1989, Almodóvar presentó Sus mujeres al borde de un ataque de nervios y se llevó el premio al mejor guión. El cine español nunca ha ganado el León de Oro a la mejor película, pero ha tenido muchos españoles que han brillado en el palmarés con otros galardones. Bardem con Calle Mayor, Berlanga con Calabuch o Vigas Luna con Jamón Jamón. Almodóvar tiene también un León de Oro honorífico. Amenábar obtuvo el premio al mejor director por Mar Adentro y Javier Bardem ganó la Copa Volpi al mejor actor en 2 ocasiones, por Antes que anochezca y también por Mar Adentro. Ay, Venecia. Sí, es que la primera película me sacaron del barrio de Salamanca y me trajeron a Venecia con Jamón Jamón en el año 92. Entonces yo me quedé como alucinado. En las últimas décadas, el Festival de Venecia ha destacado por la presencia de muchas estrellas americanas, algunas bastante asiduas como Nicole Kidman, Johnny Depp o George Clooney, al que una vez intentaron casar durante una rueda de prensa. Vittoria, vuoi tu prendere il qui presente? Is he really a priest? George Clooney. Just say it. Sí. Prendo sí. My fear is that he's really a priest. No sabemos si una boda, pero en las películas, una visita a Venecia incluye casi siempre una inolvidable historia de amor. Antes de irnos de Venecia, vuestros labios se habrán unido. Pero si eres aficionado al cine, sabes que la temporada de festivales comienza aquí y los grandes títulos del año desfilan por Venecia antes que en ningún otro sitio.
Por eso, la ciudad de los canales siempre tendrà un hueco importante en nuestro corazón cinéfilo. Grazie, il nostro tempo è scaduto. Grazie. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Gather round me, everybody. Gather round me while I preach some. Feel the sermon coming on me. The topic will be sin, and that's what I'm again. If you want to hear my story, then settle back and just sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You got accent, punctuate the positive and elim, annate the negative and latch on to the affirmative and don't mess with Mr. In between. You gotta spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looks so dark? Man, they said we better accentuate the positive and healing, and ain't that negative and latch on to the affirmative and don't mess with Mr. In Between. El que canta es Clint Eastwood, con este clásico de la música americana que grabó para la banda sonora de su película Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. Y vamos ahora con otra de las secciones que regresan a nuestro programa. En el cine de su vida charlamos cada semana con distintos invitados sobre sus referentes cinematográficos, sobre películas y muchas cosas más. Una sección que cada semana nos prepara Helio Castro. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Y nuestra invitada esta semana es la directora sevillana Laura Hochman, la autora de documentales como Antonio Machado, Los días azules o Tierras solares, sobre el también poeta Rubén Darío. Laura Hochman acaba de rodar un nuevo documental sobre la escritora María Lejárraga, una mujer que tuvo una vida apasionante. Fue diputada en las Cortes durante la Segunda República Española, autora teatral, guionista de cine en España y en Hollywood, pero siempre tuvo que firmar sus trabajos con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Y fue la autora también de una obra teatral que se ha llevado al cine varias veces, Canción de cuna. La última versión la dirigió José Luis García en 1994. De todo ello hemos charlado con Laura Hochman. La historia de María es tan increíble que claro, me llamó mucho la atención y empecé a leer más. ¿Esta mujer quién es? ¿Y por qué no sabemos nada de ella? Entonces, claro, empiezo a leer, empiezo a ver todas las cosas que hizo, pues que es la libretista de El amor brujo, de muchísimas obras de Falla, de Turina, que fue diputada en la Segunda República, que fue una de las precursoras e impulsoras del feminismo en España y del sufragio femenino. Fundó la revista Helios con Juan Ramón Jiménez. Ellos crearon una marca en la que Gregorio, digamos, era como la parte más empresarial, más comercial, tenía mucho don de gente, se ocupaba pues de conseguir los teatros, él dirigía, ¿no? Era el director de las obras, pero la escritora era ella. Ave María Purísima. Sin pecado, etcétera, etcétera. Bien, concebida y esto, todo esto. Bueno. Buenos días, hermana.
Buenos días, don José. Una obra de teatro que tuvo un éxito fantástico, que después se llevó al cine hasta 5 veces, incluso en Hollywood. Y bueno, en España conocemos la de Garci, ¿no? Que además estuvo, creo que fue la primera película española que estuvo en Sundance, que además recuerdo que, Garci cuenta que fue Robert Redford personalmente el que la vio y la escogió. Todos sabemos que la escribió ella, que la escribió María, pero legalmente sigue siendo el autor. Bueno, es que María Lejárraga fue guionista de Hollywood. Claro, lo que pasa que el que estaba en Hollywood era Gregorio y por carta él se conservan esas cartas en las que él le pide guiones, que termine este guión, que se está retrasando mucho, pero la guionista de todas esas películas que se llevaron al cine en Hollywood era ella. Oh, no tiene igual esta noche especial, la llamamos Bella Noche. Ella vivió casi 100 años y bueno, ya después de la guerra, de haberlo pasado fatal, de estar en la miseria, pues ella con 70 y largos años pues decide empezar otra vez y entonces decide irse a hacer las Américas. Ella lo escribe así por carta, ¿no? Irse a Hollywood a probar suerte. Ya había muerto Gregorio, entonces ella ya va con el nombre de María, porque claro, ella ya era una guionista consagrada de Hollywood, lo que pasa que bajo el nombre de Gregorio. Entonces, bueno, ella ya con su propio nombre decide irse a probar suerte y le presenta guiones a Walt Disney. Uno de los que le presenta es Merlín y Viviana. Walt Disney lo rechaza, pero al cabo de muy poquito tiempo ruedan, se hace La Dama y el Vagabundo. Y María, bueno, eso le sienta fatal porque resulta que es exactamente el mismo guión que había escrito María, solo que le habían cambiado el nombre y María, los personajes eran 2 gatos y aquí lo sustituyen por perros. Pero Merlín y Viviana, pues al final fue La Dama y el Vagabundo. Pero yo les digo, amigas mías, no se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas. Están ustedes obligadas a serlo por ley de la naturaleza. Una mujer que no lo sea es un absurdo tan grande como un militar que no fuese militarista o un rey que no fuese monárquico. ¿Vas a publicar eso? Desde luego que sí. ¿Estás segura? Más que nunca. Y además con la firma de Gregorio Martínez Sierra. ¿No quiere él ser lo que yo soy? Pues a partir de ahora será feminista. Bueno, a mí me gusta no quedarme solo, no hacer una biografía, no quedarme solo en el personaje, sino aprovechar esos personajes para contar historias que trasciendan a ellos, ¿no? Y María, el caso de María era perfecto para poder hablar de todas esas mujeres que hicieron cosas increíbles, sobre todo en esta época de los años 20 o de la Segunda República, y de las que prácticamente no sabemos nada y no aparecen en los libros de texto y casi las hemos olvidado. Este documental pretende un poco reparar eso, hacer una historia completa, ¿no? Porque al final hemos estado estudiando o aprendiendo una historia que estaba sesgada. Y la idea de hacer este documental es esa, es contar una historia completa, es reparar esa anomalía. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Con Los Días Azules hemos hecho un trabajo muy bonito. Bueno, realmente no ha salido de nosotros, han sido los propios institutos los que nos han empezado a pedir muchísimo el documental, a invitarme a mí para que haga coloquios con los chavales. Los profesores y profesoras de literatura me adoran. Es muy divertido siempre. Y es muy bonito porque en los cines, cuando voy a las proyecciones, siempre hay un grupo de chicos de instituto que me dicen: venimos porque nuestro profesor no nos ha dicho que vengamos.
música que Ennio Morricone compuso para El furor de la codicia, un thriller francés de los años 70 protagonizado por Jean-Paul Belmondo y Omar Sharif. Y con su música de fondo damos paso a una nueva sección para esta temporada que hemos titulado Aquellos bailes, aquellas canciones, y en la que vamos a repasar las mejores películas del cine musical. Nos la va a presentar un viejo conocido de los oyentes más veteranos, nuestro detective cinematográfico Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. Vamos a ver si me sale... No, nada, que no hay manera. 5 años de conservatorio y esto es lo más que puedo hacer. ¿Qué tal, amigos? Hacía tiempo que no sabíais de mí, pero aquí estoy de nuevo para presentaros otra serie de películas, en esta ocasión musicales. La verdad es que la música no es lo mío. Ya veis lo mal que toco el piano. Canto menos que Adam Driver en Annette y bailando me tropiezo con mis propios pies desde que aquella puñalada que me dio un tipo en la pierna me dejó una leve cojera de por vida. Pero todo ello no me ha impedido disfrutar toda mi vida de uno de los géneros más entrañables del cine como es el musical. Si en otras temporadas os he presentado las mejores comedias o los clásicos indiscutibles del cine de terror, esta temporada os hablaré de películas musicales. He elegido las 50 mejores del género y en cada programa os presentaré una de ellas. Y para empezar, como no, tenemos al musical de los musicales, la película más famosa del género, Cantando bajo la lluvia. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you. Probablemente hay otros musicales mejores y más espectaculares, pero ninguno resume como este el espíritu de alegría y diversión que caracteriza el género. Incluso me atrevería a decir que es una de las mejores y más preciosas cosas que jamás haya creado un americano. No, es mejor que todo eso. Cantando bajo la lluvia es eterna. La película resulta la simbiosis perfecta de los 3 elementos que forman un musical: la danza, la música y las canciones. Los números musicales están perfectamente integrados en la historia y en muchos casos sustituyen a los diálogos. ¿Y por qué no la conviertes en una película musical? Sí, intercalando canciones y bailes, cortando escenas malas y añadiendo otras nuevas. Ya está hecho. ¿Lo creéis posible? Pues claro. Sí, es muy fácil. Quizás sea una locura, pero vamos a intentarlo. Además, es una de las mejores películas que Hollywood ha hecho sobre sí mismo, ya que está ambientada en un momento histórico para el cine: el paso de las películas mudas a las películas habladas. Vamos, Lina, recuerde, aquí está el micro, escondido en el arbusto. Sí. Hable frente a él. El sonido pasa por el cable a la cabina y un hombre registra su voz en un gran disco de cera. Pero para lograrlo tiene que hablar frente al micrófono que está en el arbusto. Pero si el de Gene Kelly es el rostro con el que todo el mundo relaciona Cantando bajo la lluvia, su verdadero padre es otro grande del cine cuyo nombre es mucho menos conocido por el gran público. Ladies and gentlemen, Mr. Arthur Freed. Arthur Freed fue uno de los productores más famosos de la historia de Hollywood, responsable de títulos como El Mago de Oz, Un día en Nueva York o Un americano en París. Su carrera había comenzado como letrista de canciones. Me gustaría presentarles a estos chicos por si ustedes se los encuentran alguna noche amenizando sus casas y quieren saludarles cordialmente. El señor Nasio Herb Brown, compositor, al piano, y el señor Arthur Freed, autor de las letras. En 1951, Freed estaba en la cúspide de su carrera y quiso regalarse un auto-homenaje produciendo una película a partir de las viejas canciones que él había creado junto a Nasio Herb Brown en los años 20 y 30 del siglo XX. Así que escogió los temas y los guionistas escribieron una historia a partir de ellos. Una historia que sería dirigida por Stanley Donen y el propio Gene Kelly. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Gene Kelly era una apuesta segura, pero la elección de la protagonista femenina fue mucho más arriesgada.
Todas las actrices conocidas eran demasiado mayores para el papel, y al final Fried y el jefazo de la Metro, Louis B. Mayer, decidieron apostar por una novata de 19 años que llevaba poco tiempo en el estudio, Debbie Reynolds. Me llamaron al despacho de Mayer. Yo era una niña y fui corriendo a su oficina muerta de miedo y me dijo: Debbie, quiero que actúes en Cantando bajo la lluvia. Y yo dije: por supuesto. Es con Gene Kelly, me advirtió, y yo asustada le contesté que no sabía bailar, pero me dijo: bailarás. La verdad es que Gene Kelly se puso furioso cuando se enteró de que su partener no sabía bailar. Pensaba contratarla, pero si ello va a ser causa de que usted y Lina tengan un disgusto. Al final fue Fred Astaire el que le apaciguó, prometiéndole que él mismo le enseñaría a la chica los pasos fundamentales antes de que el propio Gene tuviera que hacerse cargo de ella. Gene Kelly era un gran profesor, muy exigente, muy duro. No me iba ni a casa. Prácticamente dormía en el estudio y trabajé como una loca para estar a la altura de Gene Kelly y Donald O'Connor. Tardamos 1 año y medio en hacer la película, pero para mí bailar con esos dos caballeros fue un gran reto. Estoy orgullosa porque hice un buen trabajo. Donald O'Connor, en efecto, hacía de tercer protagonista, firmando además uno de los mejores números, no ya de la película, sino de todo el género musical. En esa escena, el personaje de O'Connor intenta animar al protagonista, que está triste, explicándole una de las principales misiones que tienen los actores. ¿Qué es lo primero que aprende un artista? Que la función debe continuar. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Sufre y ridi! ¡Pagliacci! ¡Ridi! Ridi, ¿eh? Sí. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. O'Connor baila y canta de forma frenética, salta, se pelea con un maniquí, da volteretas, se sube literalmente por las paredes o las atraviesa. Un número de una alegría y un frenesí tal que acaba contagiando al espectador. Se cuenta que un error de laboratorio hizo que se estropeara la escena una vez positivada y el actor tuvo que repetirla de nuevo, acabando tan agotado que tuvo que guardar un par de días de cama tras la sesión. Pero por encima incluso del Make 'em Laugh hay otro número en la película que destaca sobre todo. Queda mucho por rodar. Una escena y un número. ¿Qué número? El número de la canción que da título al film. ¿Qué va usted a cantar, señorita Lamont? Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia. ¿En qué tono? En la menor. La menor. En la menor. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. En realidad, la canción Singing in the Rain ya había aparecido en otras películas con anterioridad. La primera en Hollywood Review de 1929. En esta película lo interpretaban a coro varias estrellas de la época, entre ellas Joan Crawford o Buster Keaton. Jimmy Durante volvió a interpretarla en 1932 en la película Speak Easily. You wrote that this morning? Yeah, it's something they remember. Y aquí la tenéis en la voz de Judy Garland en Little Nelly Kelly de 1940. Stormy clouds chase everyone from the place and come on with the rain. I've a smile on my face. Después vendría ya Cantando bajo la lluvia y años después la canción volvería a jugar un papel importante en otra película. Tú, Pete, comprueba el resto de la canción. Es una escena de La Naranja Mecánica. Malcolm McDowell y su pandilla la cantan mientras violan a una mujer y golpean a su marido. Al director Stanley Kubrick le preocupaba tanto cómo reaccionaría la gente ante esta violenta utilización de un clásico como Singing in the Rain, que pidió consejo a Stanley Donen. Stanley Kubrick is a very close friend of mine.
Stanley Kubrick era un buen amigo mío. Una mañana me llamó y me dijo que estaba muy preocupado por algo que aparecía en su película. Me invitó a una proyección privada y al terminar me preguntó qué me parecía el que hubiera utilizado Singing in the Rain de esta manera. Yo le dije que estaba encantado porque La Naranja Mecánica era una película magnífica y que no se preocupara porque nada tenía que ver con mi película. Él solo había utilizado la canción. Beautiful girl, you're a lovely picture, beautiful girl. Pero dejemos a un lado La Naranja Mecánica, a Judy Garland o a Jimmy Durante. El hombre que le puso la voz y el ritmo adecuado para convertir Singing in the Rain en un clásico inmortal no fue otro que Gene Kelly. Arthur Freed vino y me dijo, ¿qué crees que puedes hacer con esta canción? Bueno, le dije, lo que dice el título, cantaré y bailaré mientras llueve. Fue muy fácil. Así es, Gene Kelly siempre dijo que había sido uno de los números musicales más fáciles de toda su carrera, pero lo cierto es que el actor rodó la escena saltando y bailando sobre los charcos con 39 de fiebre y a riesgo de coger una pulmonía. Buenas noches, Don. Cuídate esa garganta. Ahora eres una estrella musical, ¿lo recuerdas? Esta llovizna de California soy más copiosa que de costumbre. ¿De veras? Para mí todo es luminoso y el sol brilla por todas partes. El actor estuvo muy profesional y apenas se necesitaron varias tomas para rodarla. El resultado, una de las escenas más famosas de la historia del cine. Una calle llena de charcos, una farola, un paraguas y una canción. La quintesencia del cine musical. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. La verdad es que me resulta difícil entender que a alguien no le pueda gustar cantando bajo la lluvia. Una última curiosidad sobre esta escena. La secuencia tuvo que rodarse de día porque el estudio no quería pagar horas extras al equipo por trabajar de noche, así que lo cubrieron todo con una lona negra e idearon una conducción de agua muy compleja para simular la lluvia. Como no se conseguía el efecto deseado, mezclaron el agua con leche para que las gotas se vieran mejor en la pantalla. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir con más música. Durante esta temporada cerraremos cada programa con versiones de canciones de cine que nos gustan especialmente. Hoy lo hacemos con el cantante de jazz Peter Cincotti y esta versión de una de las canciones del musical Al Sur del Pacífico, que en 1958 dirigió Joshua Logan. Valley High se llama la canción. Y nada más, un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Valley High may call you any night and any day. In your heart you'll hear it call you. Come away, come away. Valley High will whisper on the winds of the sea. Here am I, your special island. Come to me, come to me. Your own special hopes, your own special dreams bloom on the hillside and they shine in the streams. If you try, you'll find me where the sky meets the sea. Here am I, your special island. Come to me, come to me.
special hopes, your own special dreams bloom on the hillside and they shine in the streams. If you try, you will find me where the sky meets the sea. Here am I, your special island. Come to me, come to me. Come to me. Come to me. Cadena SER. La radio.